Hola, un saludo a las personas que nos ven el día de hoy. Hoy vamos a hacer un escenario diferente a lo habitual, que siempre salimos, digámoslo, a hablar de manera personal sobre diferentes aspectos de los espacios laborales para trabajadoras y trabajadores o, pues en el caso que nos convoca hoy, en el marco de las próximas elecciones al tema presidencia de la República. En ese marco electoral, digámoslo de alguna manera, hoy quisimos estar acompañados de un amigo, de un compañero de estudio. Estudiamos juntos en la Normal, un colegio público aquí en la ciudad de Manizales. Después de que nos graduamos, pues tomamos diferentes rutas de acuerdo a lo que la vida nos plantea. Hoy, los que ya nos conocen, pues saben que somos trabajadores y vamos de la mano de la defensa de los derechos laborales a través de los sindicatos o de la dirigencia sindical. Y Juan Pablo Gómez, quien me acompaña, mi amigo, es hoy un empresario en la ciudad de Manizales. Entonces, digamos lo que a partir de las vivencias y experiencias que ambos hemos tenido, pues queremos llevar este mensaje a las personas que nos ven, no solo aquí en Manizales y en el departamento, sino en el resto del país. Juan, saludo, hermano. Bueno, me llamo Juan Pablo Gómez, soy gerente de Conexiones SAS, una empresa de transporte de aquí del eje cafetero. Nos encargamos de distribución y de entregar mercancía en todos los municipios de Caldas. Estudié Derecho hace poco, me interesa mucho el tema del sentido social. Apoyo el progresismo porque considero que el ser es lo más importante que hay. Las políticas que hoy y que durante los 4 años de Gustavo Petro tuvo, me parecen que están acordes con el resto del mundo. Estoy muy feliz por mis empleados, por el incremento del salario mínimo. Definitivamente es un valor muy importante que se tiene que tener. Considero que los trabajadores son lo más importante para las empresas, son los que nos ayudan a crecer. Uno sin trabajadores no puede hacer empresa definitivamente, y valorarlos y que desde la presidencia hagan esos reconocimientos especiales me parece importantísimo. El medio ambiente, la reactivación de las líneas férreas, la entrega de los territorios y de los predios a los campesinos, los subsidios. Mi familia tiene una finca cafetera y desde que Gustavo Petro desmontó toda esa carroñería y esa corrupción que había en el comité de cafeteros, no nos han dejado de pagar la carga de café a menos de 2 millones de pesos. Eso nunca se había visto. Entonces conozco y reconozco que el gobierno actual también ha tenido cosas que no son de mostrar, pero para mí en lo personal, como empresario, como ser humano, las políticas que se han creado y que deberían de seguir son las que actualmente profesa Gustavo Petro, y que me encantaría que fueran Iván Cepeda los que consiguieran. No creo en nada de lo que dice el payaso de la Esprella, y considero definitivamente que si este otro señor llega a ganar, vamos a darnos un paso atrás, nos vamos a devolver de una manera al fascismo, y definitivamente no. Amo la gente, amo el medio ambiente, amo a mi familia, quiero que para mis hijos haya un mundo mejor, un Colombia mejor, y definitivamente es de la mano de Cepeda. Bueno, en ese mismo escenario, yo creo que dar un poco de contexto alrededor de lo que plantea y sobre todo de su... Juan es dueño de una empresa que ya nos presentó, una empresa que habitualmente tiene alrededor de casi 100 trabajadores de manera directa, vinculados con contratos formales. No estamos hablando de nada de informalidad. Adicionalmente, de manera indirecta, también son más o menos entre 70 y 80 empleos indirectos que la empresa de Juan tiene. ¿Y por qué queríamos hablar hoy con Juan? Justamente por eso, para desvirtuar un poco ese escenario donde decían que los empresarios se iban a ver afectados por políticas que implementaran. Él ya reconoce algo, y es el tema del salario mínimo. Un poquito de eso, Juan. ¿Cuál fue el impacto como empresa, como empresario,
el aumento del salario mínimo, no lo hablemos desde los trabajadores porque sabemos que fue dignificar esa labor de trabajadoras y trabajadores, pero el impacto para la empresa como tal, ¿cuál fue el impacto? Pues definitivamente es un tema complejo para uno como administrador, como gerente, el tratar de sopesar unos incrementos complejos como lo son elevar un salario mínimo casi al doble en 4 años. Es un trabajo difícil, pero ahí es donde está la labor que uno como gerente tiene, ¿cierto? De cierta manera y siendo muy real, muy realista con el tema laboral en Colombia, aquí lo que nos han acostumbrado a los empresarios es a generar márgenes de utilidad supremamente altos. Eso es lo que hoy, o altos en general en las empresas, eso es lo que hoy se transforma, por lo menos en mi forma de administración, en la redistribución de la riqueza. Nosotros como empresarios tenemos que entender que no todo es para el empresario. Hay una parte que se debe de llevar también el trabajador porque finalmente él es el que sale a entregar las cajas, él es el que hace el cargue y el descargue, él es el que está presente en todo el proceso operativo y administrativo. Es una redistribución lógica y legal, y justa. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Holanda y conocí la forma política, cómo administran allá los recursos, allá no hay pobres. Allá hay gente muy rica y hay una clase social que tiene una vida digna. Acá no. Entonces, ¿cómo manejarlo? Simplemente generando unas tarifas acordes a lo que el gobierno planteó, regular el gasto, reducir costos, conseguir nuevos clientes y de alguna manera generar las condiciones para que la empresa siguiera, ¿cierto? Aparte de eso, yo ya venía pagándole bien a mis empleados, entonces de alguna manera el equipararme a ese salario mínimo vital no fue tan complejo, y hacer un trabajo juicioso y seguir visualizando la empresa a futuro. Creo que con eso pudimos sopesar el continuar y aceptar las condiciones que son las mejores para ellos. Bueno, muy bien. En ese escenario que plantea Juan, cuando hablamos de un incremento casi el doble, recordemos que con el gobierno de Duque, su último año, el salario mínimo terminó en 1 millón de pesos y hoy, para la salida próxima en el mes de agosto de Gustavo Petro, el salario quedó en 1.750.000, es decir, son 750.000 pesos de diferencia con todo lo que ha generado, inclusive, no sé, pues también el tema económico, el tema empresa, cómo ha impactado, por ejemplo, el tema de inflación, que también era más alto cuando salió el señor Duque a la actualidad con el gobierno de Gustavo Petro, y el tema del dólar. No sé cuánto influye el tema del dólar en el negocio pues que vos manejas, pero pues también hubo un impacto y se desvirtuó totalmente pues lo que decían, ¿no? Que íbamos a hacer otra Venezuela o que íbamos a tener un dólar por las nubes. Por el contrario, el dólar estaba por debajo de inclusive el valor que estaba, que era aproximadamente 4.800 con Duque, a hoy 3.700, aproximadamente 3.800, es decir, una diferencia de 1.000 pesos, donde pues se ha marcado claramente el crecimiento de la economía del país, y creo que es importante desvirtuarlo porque es lastimosamente el mismo escenario de circo, digo yo entre comillas, al que nos están llevando y con el que están disfrazando lo mismo, los mismos argumentos, no cambian el mismo discurso para tratar de desvirtuar y meterle ese miedo a la gente. Y por eso justamente hoy queríamos que estuviera Juan con nosotros, que nos contara su experiencia como empresario desde la otra orilla en la que habitualmente estamos. Siempre estamos defendiendo a los trabajadores, sus condiciones y demás, y hablando de eso constantemente, pero es bueno que también esté, como se dice vulgarmente, la otra cara de la moneda, y pues creo que no había nadie mejor que Juan para mostrar ese escenario. Proyecciones con el gobierno o el futuro gobierno de Iván Cepeda de Aida Quilcue. ¿Qué esperas de ese eventual gobierno? Bueno, primero, frente al tema de inflación y frente al tema del dólar como tal, nosotros digamos que cuando ya tienes una economía estable y empiezas a vivir lo que sucede en el país, pues se desmiente y se desmonta totalmente lo que dice la derecha y en general. Estos últimos 3 años y medio que hemos tenido, en especial mi empresa y en general
Las empresas con las que me muevo han crecido ostensiblemente. Nosotros estamos creciendo entre un 15 y un 16% por año, que son unas cifras positivas para cualquier empresa. La inflación nunca ha superado el 5, creo que es el 5 o el 6%. 6% no ha pasado, ¿cierto? El dólar a mí no me mueve tanto, atiendo empresas del exterior, traen mercancía y lógicamente al bajar el dólar, los volúmenes de mercancía que llega de Estados Unidos es mucho más. La gente al poder tener más dinero, porque generalmente, y esto es una frase acuñada que dicen, es que el rico no gasta, el pobre es el que gasta, ¿cierto? Cuando el pobre tiene mayor capacidad de ingreso, entonces el pobre gasta y se dinamiza la economía. Entonces, antes yo veía a mis muchachos haciendo esfuerzo para cambiar el casco, para comprarse la gorrita, para cambiar de tenis. En estos últimos 3 años usted los ve que se compran su gorrita, que ya no tienen que estar ahorrando para la llanta, sino que el día que les llegó el cambio de la llanta de la moto tienen la plática para comprar la llanta de la moto, o si quieren ir a cine con su novia, van a cine con su novia. Entonces uno dirá, no, es que 750.000 pesos no son mucho, pero en la vida de ellos es mucho, y eso dinamiza la economía, tanto que el volumen de envíos ha superado, ha mejorado, y en general toda la economía se dinamiza. En estos años a mí no me han quitado un carro, no me han expropiado una de mis propiedades, no me han puesto impuestos que digan, los impuestos para los ricos millonarios, creería yo, y pues totalmente consecuente, porque entre más tú tienes, más hay que tener impuesto, porque así son las normas del mundo en general, ¿cierto? Por lo menos en donde se vive en el capitalismo. Y con la expectativa del nuevo gobierno, en algún momento tuve como una leve preocupación. Estuve leyendo, soy muy juicioso en la lectura, estuve leyendo qué ha hecho Cepeda en su vida y definitivamente quedé supremamente convencido, porque amo la paz. Considero que nosotros no estamos para matarnos los unos entre los otros. Considero que un proceso de paz se tiene que hacer sentándose con los actores que están involucrados, y ahí está la guerrilla, están los paramilitares, están todos los grupos armados, BACRIM, todo lo que haya. Y si tú lees qué ha hecho Iván Cepeda en toda su hoja de vida, lo único que ha hecho es trabajar por la paz. Me encanta ese tema. Considero lógicamente que tiene sus riesgos, pero viendo un lado de la moneda y otro lado de la moneda, preferiblemente y siempre estaré con el progresismo. Amo el progresismo, amo la gente, soy enemigo acérrimo de la sangre, de los combates, de todo lo que nos tocó vivir en los anteriores, y me parece dar un paso atrás gigante el que este otro señor llegue de pronto a liderar este país. 2 elementos importantes que plantea Juan en su intervención. Primero, el tema digámoslo, del aumento de los ingresos para los empresarios. No solo lo manifiesta él, empresarios grandes como Sarmiento también no han podido salir a desmentir o a decir cosas que no son, y han tenido que reconocer, creo yo, o a mi manera de pensar, así les duele un poquito, que efectivamente han tenido las garantías para que sus negocios sigan siendo prósperos. Gilinski, Sí, Gilinski, y bueno, y todos los que están alrededor de estos grandes gremios. Y segundo, la última parte que tocas. Más allá de estar de acuerdo con la paz y defender la paz, es reconocer algo. Y es que en la guerra nunca están los hijos de los ricos. En la guerra terminan los hijos de los pobres matándose entre lados. Unos en la guerrilla, otros en el ejército, pero siempre terminan matándose los pobres con los pobres, representando intereses diferentes, obviamente, lastimosamente, pero creo que un escenario de paz, que la paz total le falta, sí, claro que le falta, pero si no seguimos construyendo esos caminos de paz, esos caminos de diálogo, no solo a nivel nacional, sino desde nuestros territorios también, creo que no vamos a lograr ese desarrollo y tener esa Colombia que todas y todos deseamos. Juan, hermano, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por permitirnos este diálogo, por llevarle ese mensaje a la gente, un mensaje que ya no es el de uno, que es el de, digámoslo, el de la otra perspectiva, el del otro escenario,
creo que seguimos para adelante, construyendo en esta alianza por la vida. Carlos, muchas gracias por la invitación. No, Juan. Invitarlos a que reflexionen, a que tomen un voto con conciencia, no de manipulación mediática, un voto por la paz, un voto por nuestros hermanos, porque todos somos iguales, aquí nadie es más que nadie. Y eso sería dar un paso atrás, el votar por un tipo que quiere venir aquí a armar una guerra donde definitivamente no debe existir. El camino a la paz es complejo y no se logra de un día para otro, pero ya hemos avanzado 4 años y en 4 años no vamos a resolver todos los problemas que tiene este país. Entonces, muchas gracias por invitarme, que no sea esta la última vez y, lo que se pueda hacer por la gente y muchas gracias, hombre. Muchas gracias, hermano. Listo, pues. Entonces recordemos, un país con educación pública, con salud pública, con garantías y condiciones para la gente, eso es lo que queremos. Muchas gracias a todas y todos y ayúdenos a replicar este mensaje.